¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la 12ª sesión del curso. Hoy vamos a platicar un poquito sobre, bueno, continuar con el tema de láseres que habíamos comenzado la vez pasada y continuar con algunas otras fuentes de luz y demás. Entonces, bueno, con esto redondearíamos la parte de fuentes de luz, básicamente, para después empezar a pasar a algunos otros temas que tienen que ver más bien con la detección de luz y demás. Entonces, bueno, sin más, comenzamos. Eh, Muy bien. Pues si se acuerdan la vez pasada, platicamos un poquito sobre los distintos tipos de láseres, en general el principio de un láser, ¿no? La idea de la inversión de población, la necesidad de que haya una inversión de población, bueno, los coeficientes estos de Einstein que regulaban, digamos, los procesos de emisión estimulada, absorción y emisión espontánea, y cómo estos tres procesos de alguna forma en el equilibrio térmico se balanceaban y fuera de equilibrio térmico, bueno, pues daban lugar justamente a lo que llamamos amplificación. Y que bueno, si además hacíamos esta idea de encerrar al material láser dentro de una cavidad óptica, ¿no? Es decir, entre dos espejos, básicamente, lo que obteníamos es que el sistema, bueno, pues ya se convertía realmente en lo que llamamos hoy en día un láser, ¿no? Donde teníamos que, bueno, además tomar en cuenta las pérdidas en un viaje redondo alrededor de la cavidad, es decir, balancear las pérdidas y las ganancias, bueno, y asegurarnos que el balance fuera positivo, y ya cuando eso ocurría, entonces realmente sí ya teníamos propiamente lo que se llama un láser. Luego hablamos un poquito sobre los láseres de gas, ¿no? Que fueron pues, básicamente los primeros láseres que estuvieron disponibles, como pues básicamente encerrando un gas dentro de una cavidad láser, bueno, dentro de un tubo donde pudiéramos excitar eléctricamente al gas y una cavidad láser con dos espejos, lo que obteníamos, bueno, pues era justamente un láser de gas, ¿no? Y vimos algunos de los sistemas que típicamente se utilizan como medio láser, ¿verdad? El Enio Neón en particular, que es muy famoso y que de hecho se sigue utilizando muchísimo en los laboratorios de enseñanza, y en algunos laboratorios de investigación también, ¿no? Pero sobre todo es el caballito de batalla en los laboratorios de enseñanza. Básicamente gracias a la línea que tienen el color rojo-naranja, ¿no? De 628 nanómetros. Y hablamos de muchos otros sistemas láser basados en gas, ¿no? El de argón muy en particular, que también se volvió el caballito de batalla por muchísimos años en los laboratorios de investigación para láseres de alta potencia, básicamente en el verde, en 532 nanómetros o en esa región más o menos. Hablamos, bueno, que había de otros tipos de gases, ¿no? No solamente no solamente de gases nobles, sino de algunos otros gases también, como algunos vapores metálicos, halógenos y algunos otros que son muy importantes, el láser de nitrógeno en particular, el nitrógeno molecular, ¿no? Es decir, N2, que es también el caballito de batalla para láseres ultravioletas, ¿no? El CO2, que tiene una emisión alrededor de 10 micras, ¿no? Ya medio lejos en el infrarrojo, que también es muy utilizado en procesamiento industrial, ¿no? Hay láseres de altísima potencia de dióxido de carbono que se usan para corte láser de metales y, en fin, algunas otras cosas, ¿no? Hablamos de los láseres de estado sólido, que básicamente pues, empezaron con el láser de rubí, que también fue de los primeros láseres que se inventaron, y seguido de distintos otros materiales, básicamente la mayoría tierras raras en alguna matriz vítrea o cristalina, ¿no? Como el neodimio YAG o el herbio vidrio o herbio fibra, ¿no? El herbio fibra en particular tiene una importancia tecnológica enorme en telecomunicaciones, ya que pues, trabaja justamente en lo que se llama la banda de telecomunicaciones de fibra, que es en 1550 nanómetros más o menos. Y sucede que además, bueno, pues tiene algunas propiedades que lo hacen muy interesante para emisión incluso de pulsos ultracortos y otras cosas que no hemos platicado hasta ahorita. Luego platicamos de los láseres de colorante, que ya básicamente son, pues más, se mencionan un poco más por razones históricas, pero que en su momento tuvieron una importancia enorme
porque fueron los primeros láseres sintonizables que nos permitían elegir la longitud de onda de manera más o menos continua, en ciertos rangos al menos, ¿no? Y se podía utilizar incluso mezclas de distintos colorantes para ampliar los rangos de sintonizabilidad del láser, ¿no? Entonces fueron pues, láseres sumamente utilizados en su momento, con muchísimas desventajas tecnológicas, en particular los fluoróforos o los colorantes que se utilizaban, pues son típicamente cancerígenos, mutagénicos, tienen toda cualquier cantidad de propiedades o espantosas, ¿no? Entonces pues uno no los quiere realmente tener cerca y pues las soluciones del colorante pues, se tenían que preparar en el lugar, ¿no? Es decir, tenía que ser uno mismo quien operaba el láser, quien preparara las soluciones de colorante, típicamente el metanol, que además es un solvente que se absorbe fácilmente por la piel y que fácilmente transporta los colorantes a través de la piel. Entonces realmente era algo que uno no quería tener cerca, ¿no? Y pues este tipo de láseres además tenían que tener un sistema de circulación del líquido ¿no? Para que no se evitara lo que se llama el fotoblanqueo, es decir, que los láseres, que las moléculas de colorante vamos a decir, se echaran a perder y dejaran de emitir luz. Y entonces eso también hacía que hubiera fugas y fuera un problema. Entonces, realmente, así como fueron muy útiles en su momento, básicamente ya no se utilizan, ¿no? Prácticamente, esencialmente por las consideraciones que tienen que ver con seguridad, ¿no? Y bueno, luego finalmente comentamos un poquito sobre los láseres de semiconductor, ¿no? Donde básicamente son el mismo principio de un láser, perdón, de un diodo emisor de luz, un LED, donde lo que tenemos es un par de bandas, ¿no? Que donde se genera una unión PN. Ahorita vamos a hablar más sobre las uniones PN, ¿no? Pero básicamente de un lado se utiliza algún semiconductor con un bandgap adecuado, es decir, esta distancia entre el nivel más bajo de la banda de conducción y el más alto de la banda de valencia, bueno, pues tenga un espaciamiento que típicamente tiene que cuadrar con la longitud de onda que queremos emitir, ¿no? Y digamos en el orden de 1,5 a 3,5 electron volts, que es más o menos el rango visible, para que se tengan una idea, o sea, es decir, como de 750 a 400 nanómetros, bueno, 400 a 750 nanómetros. Y entonces, en esa región, bueno, pues si uno pone una impureza, no hemos hablado todavía de las impurezas y todo eso en semiconductores, pero si uno pone una impureza en el semiconductor que tenga exceso de electrones, pues básicamente uno puede generar un semiconductor que sea ligeramente conductivo, es decir, de alguna forma podríamos pensarlo como elevar un poquito el nivel de Fermi y dejar unos poquitos electrones en la banda de conducción, ¿no? Del otro lado, ¿no? Del lado P, podemos tener exceso de huecos, ¿no? Es decir, bajar un poquito la energía de Fermi o tomar alguna impureza que le hagan falta electrones para completar, bueno, sus capas y demás. Y con eso podemos lograr un semiconductor tipo P que tiene un poquito de conducción por huecos, ¿no? Pues, bueno, podemos pensarlo como que en realidad lo que se mueven son los electrones, pero podemos pensar como que hay algunas poquitas cargas positivas ahí que se mueven. Y básicamente estos electrones que tenemos acá, ¿no? Y los huecos que quedarían acá, ¿no? Las poquitas vacancias estas que se generan por las impurezas, cuando aplicamos un campo eléctrico tal que los electrones fluyen hacia acá y los huecos fluyen hacia acá, en la región donde se juntan, en la unión entre la zona P y la zona N, pues empieza a haber recombinación y si ese número de recombinaciones es suficientemente alto, pues se puede llegar a un estado de inversión de población y el mismo diodo puede estar de alguna forma recubierto o las mismas facetas del cristal se pueden utilizar como reflectores y digamos esta unión semiconductora se vuelve esencialmente la cavidad láser también y es como funcionan los apuntadores láser que seguramente han visto por ahí, ¿no? Hay en rojo, en verde, en algunos otros colores. Por cierto, los verdes no son láseres verdes, ¿no? Básicamente son láseres infrarrojos, de diodo también, o sea, este tipo de láseres.
pero que tienen un cristal doblador, del cual ya hablaremos en su momento también más adelante en el curso, ¿no? Entonces, bueno, los sistemas típicos que se utilizan para este tipo de láseres, ¿no? Es arsenuro de galio, ¿no? Arsenuro de galio que típicamente emiten el infrarrojo, cerquita en el infrarrojo, como 800 nanómetros, 1.5 electron volts más o menos, o incluso con algunas modificaciones ahí menores con aleaciones se puede mover un poquito hacia el rojo, ¿no? Es decir, estos láseres rojos que probablemente pueden comprar hasta en la esquina, ¿no? Básicamente son diodos de arsenuro de galio, ¿no? También tenemos la tecnología de arsenuro de indio, ¿no? Que se utiliza para la zona azul y incluso en el borde del ultravioleta, perdón, en el borde del ultravioleta, y bueno, pues típicamente con algunas variaciones, estos son los semiconductores que más se utilizan, digamos, para hacer diodos láser, ¿no? O láseres de semiconductor. No voy a entrar más en los detalles porque los detalles los vamos a ver ahora que hablemos de diodos emisores de luz. Básicamente no son muy diferentes a los diodos láser, salvo porque los diodos láser, digamos, la gran diferencia que tienen los diodos láser es que los diodos láser esencialmente tienen un sistema de enfriamiento más adecuado, es decir, el semiconductor propiamente está montado de una manera más, vamos a decir, cuidadosa o con un mejor disipador de calor, de tal forma que se les puede hacer pasar más corriente para generar una inversión de población, es decir, trabajan como en un estado un poco más forzado, por decirlo de alguna forma, pero esencialmente son lo mismo que los diodos emisores de luz, con esta salvedad de que están mejor enfriados, ¿no? Es decir, hay mejor capacidad para sustraer el calor que se genera ahí adentro y poderlos correr a una corriente más alta. Ok, ahora aquí me gustaría mencionar un par de cosas además, que ya no es de tipos de láser específicos, sino esencialmente son un par de técnicas que tienen que ver con la posibilidad de generar pulsos muy cortos de luz de muy alta intensidad, ¿ok? Con láseres. Entonces, primero vamos a hablar de una cosa que se llama el Q-switching. O lo que se llama la conmutación de calidad de la cavidad láser, que nos permite esencialmente emitir pulsos de luz muy, muy intensos. ¿Okay? Cuando si toman, digamos, el concepto del factor de calidad de un oscilador electrónico, por ejemplo, ¿no? Lo que tenemos es que esta cosa que los ingenieros llaman Q, ¿no? Es la energía total que hay guardada en un sistema, por ejemplo, en un circuito RC, ¿no? El capacitor, por ejemplo, o LC, donde el capacitor puede estar guardando energía en la forma de carga acumulada, o el inductor puede acumular energía en la forma de corriente que induce un campo magnético y que se resiste, digamos, a cambiar. Entonces, bueno, esas dos son formas, digamos, de mantener energía. Aquí la energía básicamente está guardada en el medio láser, ¿no? Entonces, la energía total guardada en el medio láser por el cambio de energía por ciclo. Aquí se referiría básicamente a un viaje completo a lo largo de la cavidad. Bueno, pues eso es lo que me da. Cuando el factor de calidad es bajo, lo que quiere decir es que o bien hay muchas pérdidas por ciclo, ¿no? O bien la cantidad de energía total guardada en el sistema es pequeña, ¿sale? Entonces, una de las formas que podemos hacer eso, ¿no? Es, vamos a decir,
imagínense que aquí tienen el medio láser, ¿no? Ahí puede ser cualquiera de los que hemos visto, un gas, un sólido, lo que sea, ¿no? Y aquí ponemos uno de los espejos, ¿no? El espejo ahí que va a rebotar la luz para acá. Y luego aquí ponemos otro espejo. Nada más que este espejo lo ponemos en una cosa que rota, ¿sale? Entonces, las cavidades láseres son increíblemente sensibles a la alineación, es decir, tienen que estar realmente muy bien alineados los dos espejos para que el láser realmente funcione como láser. No sé si alguno de ustedes haya tenido la experiencia, pero realmente es muy difícil optimizar un láser y llevarlo realmente a su punto óptimo, ¿no? Con la alineación básicamente de los dos espejos. Entonces lo que tienen estos sistemas Q-switching, bueno, una de las formas de hacer Q-switching es por medio de hacer rotar uno de los espejos. Entonces, si piensan que el espejo rota de manera perfectamente alineada a un eje, ¿no? Lo que sucede es que si aquí está el medio láser, ¿no? El, el, el espejo va a estar desalineado respecto digamos, la dirección del haz, ¿no? La mayor parte del tiempo. Entonces, mientras va rotando, solamente hay un instante aquí, ¿no? Cuando está bien alineado, y luego se vuelve a desalinear, y hasta que da una vuelta completa, otra vez, digamos, se vuelve a alinear, ¿no? Hasta que llega aquí. Entonces, lo que estamos ahí haciendo ahí es, digamos, de alguna forma aumentar las pérdidas, ¿no? Salvo por un instante muy cortito, que es el momento en el que justamente se alinean los dos espejos, ¿no? Y con eso lo que hacemos es que el medio pueda acumular más energía. Supongamos que lo estamos bombeando eléctricamente o ópticamente, es decir, le estamos pasando energía pues, de una lámpara o de cualquier otro, o por medio de corriente eléctrica, no importa, al medio láser, ¿sí? Es decir, estamos aumentando y aumentando cada vez más la inversión de población, pero si no hay cavidad láser, no hay pérdidas por emisión estimulada, ¿no? Las únicas pérdidas que habría, pues básicamente son por emisión espontánea, las cuales en realidad son más pequeñas, ¿sale? Entonces, lo que hacemos es que al tener poca emisión y mucha absorción, ¿no? Incrementamos aún más la inversión de población, de tal forma que en este periodo cortitito en el que los dos espejos se encuentran razonablemente bien alineados, ¿no? Se empieza a dar la emisión estimulada y se da como una especie de avalancha, ¿no? Entonces, lo que sucede es que se dan, no sé, algunas decenas o centenas o tal vez miles de viajes redondos durante este periodo en el que los dos espejos están bien alineados. O sea, incluso si rota muy rápido, comparado con la velocidad de la luz, es decir, con el tiempo que a la luz le toma dar una vuelta completa, bueno, pues el movimiento mecánico es relativamente lento, ¿no? Entonces sí da tiempo de que haga muchos viajes redondos, pero encontrando un medio que está altamente invertido en población. Entonces, lo que sucede es que se genera un pulso de luz de una intensidad extraordinaria, hasta que se vuelve a desalinear la cavidad, ¿no? Y entonces con eso podemos generar pulsos de luz realmente muy intensos, ¿ok? No es la única forma de hacer Q-switching, ¿no? Otra de las que se pueden hacer es, podemos poner un espejo, un par de espejos bien alineados, fijos, etcétera, poner aquí el medio láser, ¿no? Vamos a denotar así el medio láser, ¿sí? Y aquí lo que podemos poner es una cosa que llamamos una celda Pockels, Q-switch. Esta celda Pockels, digamos la física detrás de la celda Pockels la vamos a ver en su momento, todavía nos faltan varias sesiones para llegar a eso, pero por el momento lo que se la pueden imaginar como un objeto al cual si le aplicamos un voltaje, vamos a poder sacar la luz en esta dirección. Si no se lo aplicamos, entonces la luz pasa en esta dirección, ¿sale? Entonces, la luz que venga por aquí, digamos, puede pasar o de frente si no hay voltaje, o se desvía si sí hay voltaje. Pensémoslo así simplemente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es justamente, podemos hacer que la cavidad se cierre, es decir, permitirle pasar de frente
solamente durante un periodo muy chiquito, ¿no? Y se da el mismo efecto que se daba con los espejos, en realidad con la posibilidad de hacer periodos todavía mucho más pequeños, porque el switcheo, digamos, mecánico, aquí el periodo en el que los dos espejos se mantienen razonablemente bien alineados, es muy largo, ¿no? Los tiempos son pues, del orden de tal vez milisegundos. Mientras que en el caso de una celda Pockels, uno puede switchar una celda Pockels incluso en nanosegundos, unas cuantas decenas de nanosegundos tal vez. Por lo tanto, uno puede incluso generar pulsos de luz mucho más cortos, pero de mucho más alta intensidad. Entonces, bueno, pues de nuevo, el concepto es exactamente el mismo, pero básicamente es la forma, ¿no? Y hay una técnica más para hacer Q-switching, ¿no? De nuevo, podemos poner un par de espejos bien alineados, nuestro medio láser, ¿no? Nuestro medio láser. Y aquí poner lo que se llama un absorbedor saturable, es decir, ponemos una sustancia que absorba luz en la misma región o en la misma longitud de onda que emite el medio láser, ¿no? Pero con características adecuadas, en particular con una densidad suficientemente pequeña como para que, digamos, por un instante, ¿no? O sea, conforme va recibiendo luz de la emisión espontánea del medio láser, pues cada vez vaya a haber más átomos y más átomos y más átomos que se vayan excitando en el medio láser hasta el punto de que no queden átomos para ser excitados en el absorbedor saturable, ¿no? En esta cosa que está aquí. ¿Ok? Entonces, si el absorbedor saturable se satura, es decir, absorbe todo lo que puede absorber, se vuelve transparente, porque ya no hay átomos que puedan agarrar los fotones, vamos a decir, ¿no? Y entonces, al volverse transparente, se cierra la cavidad, se genera un pulso, ¿no? Al rebotar en la cavidad, hasta que el absorbedor saturable se desexcita nuevamente, ¿no? Entonces, es una forma un poco más, vamos a decir, pasiva tal vez, pero que igual funciona para hacer Q-switching, ¿no? Entonces, con este tipo de técnicas, pues empezaron a hacer los primeros láseres pulsados de pulsos de alta energía, ¿no? Hoy en día se utilizan ahí mismo en el centro, hay varios, ¿no? De este tipo de láseres. Básicamente los que hay son más, digamos, la tecnología más bien de uso cotidiano, moderna, etcétera, etcétera, es la de Q-switching por medio de una celda Pockels o varias celdas Pockels o objetos similares. Y los de, por ejemplo, los espejos rotantes, bueno, pues esas fueron como las primeras tecnologías o los primeros intentos y yo francamente nunca he visto uno, ¿no? Pero, bueno, pues así es como se empezaron a hacer algunos de los primeros láseres por Q-switching, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver. Ahora, si uno quisiera generar pulsos láser todavía incluso más cortos, existen otras técnicas un poquito diferentes, ¿no? Bueno, unas se parecen más o menos. La primera bueno, la técnica para generar pulsos ultracortos es lo que se llama el amarre de modos, ¿sale? En este caso lo que necesitamos es un emisor de luz, el medio láser. No solamente pues tiene que ser ahí cualquier medio láser, tiene que ser un medio láser que tenga un ancho de emisión más o menos vasto, es decir, que no tenga una línea delgadita de emisión en una cierta longitud de onda, sino que sea capaz de emitir como en una región más bien ancha, así como los colorantes, ¿no? Que les comentaba hace rato. De hecho, los colorantes fueron de los primeros medios que se utilizaron como láseres ultra rápidos, ¿no? El más conocido y el más utilizado es el titanio zafiro, es decir, son zafiros topados con titanio, que emiten más o menos en la región de 800 nanómetros, más o menos hasta a veces unos 40 nanómetros, es decir, tienen un ancho de emisión muy amplio, ¿no? Y hay algunos otros, ¿no? Por ejemplo, las fibras de vidrio topadas con herbio, ¿no? Que también mencionamos aquí en algún momento, también tienen un ancho de emisión muy considerable, esos más en la región, como les decía, de telecomunicaciones en 1550 nanómetros. Entonces, estos medios láser no solo emiten una longitud de onda, sino tienen así como en vez de tener perdón, si hiciéramos como un espectro de emisión de luminiscencia nada más, ¿no? Donde aquí pusiéramos la longitud de onda y aquí pusiéramos la intensidad.
en vez de tener una cosa donde tenemos una línea muy discreta, o muy delgadita de emisión, lo que tenemos es más bien una banda ancha de emisión, ¿sale? Eh, y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es un medio láser susceptible de emitir muchas longitudes de onda, en principio todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando ponemos un medio de este tipo en una cavidad láser, y muchos de estos, digamos, una buena región de esta ahora banda de emisión en vez de línea de emisión, eh, se encuentran en la región donde las ganancias se exceden a las pérdidas. Lo que tenemos es, pues, en principio, la posibilidad de que, vamos a suponer que aquí es donde está el umbral donde las ganancias superan a las pérdidas, pues en principio tendríamos como toda esta banda, ¿no? Toda esta región de por aquí, eh, capaz de emitir radiación láser con ganancia, ¿no? Con ganancia positiva después de un viaje completo alrededor de la cavidad. Y esencialmente, si ustedes lo piensan bien, digamos, ¿en qué consiste un pulso láser? O un pulso de radiación electromagnética, no importa si viene una fuente láser o no. Un pulso de radiación electromagnética muy corto, pues nos lo podemos imaginar como algo así, ¿no? Si pintáramos el campo eléctrico como función del tiempo, eh, se vería como algo así. Tal vez podría, digamos, tener nada más algunos poquitos ciclos de radiación, ¿no? Ese es un pulso realmente muy corto. El ciclo de radiación, vamos a decir, en el visible, en 800 nanómetros, pues anda como por ahí de unos poquitos femtosegundos. Realmente es muy, muy corto, ¿no? Por cierto, no lo dije, pero en la técnica de Q-switching, pues más o menos los pulsos más cortos que se pueden obtener son del orden de un nanosegundo, ¿no? Tal vez algunas decenas de nanosegundo son muy comunes, ya poquitos nanosegundos más bien son raros, pero todavía se pueden obtener. Pero ir abajo de unos poquitos nanosegundos, ya, digamos, ir a la región de picosegundos o femtosegundos, está fuera de discusión. Eso no se puede hacer con los láseres por Q-switching, ¿no? Y básicamente con lo que tiene que ver es con este diagrama que acabo de pintar ahí del campo eléctrico, de cómo sería, digamos, cómo nos imaginaríamos un pulso ultracorto. Pulso ultracorto tiene muy poquitos ciclos de radiación, y, y básicamente, si nos ponemos a pensar cómo es el espectro de este tipo de pulsos, ¿sí? Tiene que ser un espectro ancho, ¿no? Porque ¿cómo es el espectro de una senoide? Es decir, una senoide, algo que simplemente si yo pusiera aquí, es una senoide completamente aburrida, con amplitud constante, desde menos infinito hasta infinito, frecuencia constante, amplitud constante, etc. Es decir, ¿cuál es el espectro de coseno de omega t? Pues básicamente es una delta de Dirac centrada en omega, ¿no? Es decir, es una línea extraordinariamente delgada, con amplitud muy amplia, muy grande, ¿no? Y es decir, lo que quiere decir ese espectro es que toda la energía, de alguna forma, está concentrada en una sola frecuencia, ¿sí? Sin embargo, en cuanto tenemos una envolvente, como el caso de aquí abajo, ¿no? Que está aquí, esa línea que en principio, incluso si esta senoide que vemos aquí, ¿no? La que está envuelta, ¿no? La portadora, tuviera la misma frecuencia que esta senoide que está aquí, que bueno, ahí al menos a ojo no pareciera, pero bueno, imagínense que mi dibujo está bien hecho. Ahí lo que tendríamos es que, en vez de tener un espectro que se viera, vamos a decir, así, vamos a poner aquí el espectro, ¿no? De nuevo, la intensidad luminosa como función de la frecuencia. El caso verde de arriba, que está acá, pues de nuevo se vería como algo así, ¿no? En realidad es una delta de Dirac. Mientras que el de acá abajo, ¿no? Que está por aquí, ese lo voy a pintar aquí en rojo, ¿no? En realidad se ve más o menos así, es decir, está centrado en la misma longitud de onda, porque la envuelta, la portadora, digamos, en principio es de la misma frecuencia, pero se hace más ancho. Y entre más delgado se haga el pulso, es decir, entre menos duración tenga esta parte de aquí, entre más, si en vez de ser así fuera un pulso todavía más delgadito temporalmente,
pues más ancho se tendría que hacer su espectro, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para generar un pulso realmente muy corto, ¿no? Es decir, que ya empieza a tener duraciones, pues si no de uno o dos ciclos, ya de algunas decenas o algunas centenas de ciclos de radiación, es que ya su espectro no puede ser esencialmente monocromático. De hecho, bueno, formalmente cualquier línea que no sea perfectamente monocromática, cualquier línea que sea perfectamente monocromática, pues tiene que ser una senoide sin envolvente, es decir, va de menos infinito a infinito en el tiempo. Pero, digamos, pues toda línea espectral en el mundo real tiene cierto ancho, etcétera, etcétera. No, las deltas de Dirac no existen. Pero a lo que me refiero es que para que realmente se mueva como una línea muy ancha o una banda de emisión muy ancha, sí, digamos, tendría que correlacionar con la duración del pulso, anticorrelacionar con la duración del pulso. Ok, entonces lo que necesitamos es un medio láser que emita en un ancho de banda considerable y que de alguna forma lo podamos poner todo en fase. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Pues si uno lo que necesitaba fue un medio láser, algún emisor de luz que emitiera en muchos colores, pues uno podría pensar en un foco, ¿no? Un foco emite pues desde el rojo hasta el azul, ¿no? Por lo menos, de hecho, emite incluso mucho más en el infrarrojo, es decir, emite mucho en el infrarrojo, un poco en el rojo, poquitito en el azul, pero todavía tiene el azul. Y pues nuestro cerebro eso lo interpreta como un color blanco, ¿no? Es decir, que tiene un poquito de todos los colores. Pero en realidad es un emisor de banda muy ancha. ¿Por qué no podríamos utilizar ese tipo de luz? Ese tipo de luz no viene en pulsos, en realidad viene como una especie de onda continua, es decir, permanentemente nos está llegando radiación de intensidad esencialmente constante. No nos llega en pulsos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo falta para que aparte de tener un ancho espectral grande, además se formen los pulsos? Bueno, pues es lo que se llama justamente esta cosa que mencioné hace rato, el amarre de modos, es decir, que todas esas senoides de distintas longitudes de onda no solamente pues tengan una amplitud apreciable, es decir, que la distribución espectral sea ancha, no basta con eso, sino además las fases de todas esas senoides tienen que guardar una cierta relación tal que interfieran constructivamente en un momento del tiempo, mientras que interfieran destructivamente en el resto del tiempo, ¿sale? Para lograr eso, pues se tiene esta técnica que se llama de amarre de modos. No me voy a meter mucho en los detalles, ¿no? Pero la idea es muy similar a la de un absorbedor saturable, que es el que pusimos en la pantalla anterior, pero imponiendo esto de que el medio sea un medio de banda ancha, ¿no? Entonces aquí tenemos de nuevo el medio láser, ¿no? Ponemos algo así como un absorbedor saturable, y ese absorbedor saturable tiene que tener algunas propiedades también. Tiene que básicamente ser un medio que, así como rápidamente se vuelva transparente, rápidamente se vuelva a desexcitar de alguna forma y se vuelva a volver opaco. ¿Ok? Entonces necesitamos que se mantenga transparente solamente un periodo pequeñito de tiempo. Pero además necesitamos que el medio láser emita todas estas longitudes de onda simultáneamente. Entonces, al emitir sobre un espectro ancho, ¿no? El hecho de que el absorbedor saturable se vuelva transparente solamente por un periodo muy cortito, eso como que lo que obliga es que todas las senoides, vamos a decir, ¿no?, se emitan simultáneamente y se favorezca que solamente el pulso, un pulso que viaja en la cavidad, se mantenga. Y eso lo podemos pensar, me voy a otra página, ¿no? Como que si ustedes tuvieran un pulso, de nuevo, ¿no?, que se vea más o menos así, con su envolvente, ¿no? Y lo hacen pasar, vamos a pensar que está propagando en esta dirección, y lo hacen pasar a través de un absorbedor saturable. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando pase, digamos, el frente, la parte como acá del frente del pulso, esta que está acá, que es de menor intensidad? Pues al llegar al absorbedor saturable, pues va a empezar a ser absorbida, ¿no? Hasta que, entonces, decir, toda esta parte como que la vamos a empezar a desaparecer, ¿no? Porque pues, se la va a comer el absorbedor saturable. Hasta que llega un punto, no sé, por aquí, en el que el absorbedor saturable se vuelve transparente y entonces el resto del pulso pasa. Entonces como que el absorbedor saturable lo que hace es que
le corta el frente al pulso y por tanto lo hace más cortito. Igual si se desexcita rápidamente, ¿no? Lo que va a suceder es que a lo mejor para este punto, ¿no? Se empieza también a volver otra vez opaco. Y entonces lo que hacemos es que esta cola también la cortamos, ¿no? Entonces cada vez que el pulso pasa por el absorbedor saturable, como que le va quitando el frente y la cola, vamos a pensar, ¿no? Del pulso. Y entonces con eso como que lo obliga a ser más cortito, ¿sí? Y la única forma en que esto puede subsistir es cuando todas estas senoides se mantienen en fase, es decir, interfieren constructivamente en un punto del tiempo y esencialmente interfieren destructivamente en el resto del tiempo. Es la única forma en la que se puede formar un pulso de este estilo. Entonces a esta técnica de nuevo se le llama amarre de modos y hay varios láseres de este tipo en el CIO, ¿no? Uno en particular en el laboratorio de óptica ultra rápida, donde típicamente durante el curso a veces los llevamos de paseo para que lo conozcan y vean pues, más o menos el sistema. En este momento pues obviamente no podemos, pero básicamente pues, es muy interesante ver cómo operan este tipo de sistemas láser que no son pequeños, realmente son sistemas muy complicados, muy grandes, donde todo esto se dice muy fácil, pero realmente ya que opere adecuadamente, bueno, pues implica toda una tecnología ahí medio complicada, ¿no? Entonces, pero bueno, no nos vamos a meter mucho en los detalles, pero si tienen interés, les recomiendo que eventualmente tomen la optativa de óptica ultra rápida. Ahí sí se discuten con muchísimo más detalle todas estas cosas, como es el amarre de modos, cuáles son las diferentes técnicas para generar amarre de modos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ok, bueno, entonces iniciamos ahora sí con fuentes de luz. Y en particular hay las fuentes de luz que son las más importantes para propósitos de este curso. Básicamente son los diodos emisores de luz, las fuentes semiconductoras de luz, que son las que realmente atañen a la optoelectrónica, ¿no? Aunque también vamos a mencionar algunas de las otras, ¿no? Ok, como les había mencionado brevemente en la parte del diodo láser, ¿no? Los diodos láser básicamente son diodos emisores de luz. Y aquí ahora sí vamos a hablar un poquito de bueno, la parte, digamos, de cómo funcionan los semiconductores y qué semiconductores funcionan adecuadamente para emitir luz y cuáles no y por qué. ¿Okay? Entonces ahí vamos a entrar un poquito a esta parte de la física. A ver, vamos a ver. Si, como les decía, ¿no? Típicamente como lo mencionamos en la parte de estado sólido, ¿no? Que vimos hace algunas sesiones, las bandas de energía tienen estructura, es decir, tenemos lo que se llama el momento de red o el vector K que introdujimos en su momento y de ahí, de este vector K, ¿no? Las bandas tienen, habíamos dicho, ¿no? A primera aproximación, pues una estructura parabólica, es decir, si yo pensara en la banda de conducción, en la banda de valencia, ¿no? Esta sería la banda de valencia, esta es la banda de conducción. Y la banda de valencia típicamente se pone invertida porque ahí pensamos en portadores positivos. Aunque en realidad todos sabemos que lo que se mueve en los materiales, ¿no? Es decir, si el nivel de Fermi está un poquito abajo del borde de la banda más alta poblada, pues entonces en realidad esa es la banda de conducción, ¿no? Pero en los semiconductores siempre hacemos la distinción como la banda de valencia y la banda de conducción de esta manera, ¿sale? Ahora, esencialmente lo que podemos tener ahí en esos casos es que tenemos algunos cuantos estados libres en la banda de valencia todavía, es decir, no tenemos completamente llena la banda de valencia. Y en ese caso, de nuevo, como son poquitos, pues ya la consideramos como si estuviera casi llena, y podemos pensar a estas vacancias, a estas ausencias de electrones, estos poquitos electrones faltantes, como si fueran cargas positivas que se mueven en la dirección opuesta. O si tenemos exceso de electrones, es decir, si
y vamos a tener suficientes electrones para empezar a colocar algunos poquitos en la banda de conducción. Básicamente, bueno, pues ahí sí tenemos electrones con capacidad de moverse, ¿no? Todo esto ya lo habíamos discutido en la parte de estado sólido. Ahora, estas bandas, ¿no? Las podemos proyectar, o bueno, cuando hacemos nuestras bandas las ponemos de la otra manera como función de la posición espacial. Si tuviéramos un semiconductor al que le puede, por ejemplo, pensemos momentáneamente en silicio, ¿no? El silicio es uno de los semiconductores más utilizados, ¿no? Nuestras computadoras y casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor funciona a base de silicio. Y el silicio sucede que es un elemento del grupo número 4 de la tabla periódica. ¿Eso qué quiere decir? Que su última capa tiene 4 electrones. Entonces, los electrones de las capas interiores realmente no juegan en la parte de conducción, ¿no? Los únicos que juegan en la parte de las propiedades de conducción de un material pues son las capas más externas, es decir, los niveles más altos dentro de esta estructura de bandas. Y esencialmente, si hiciéramos silicio perfectamente puro, perfectamente cristalino, así, ¿no? Un silicio al lado del otro, al lado del otro, en una red cristalina perfecta, lo que obtenemos es básicamente un semiconductor intrínseco, es decir, que el nivel de Fermi está exactamente entre las dos bandas, ¿no? Y la banda de valencia está completamente llena, la banda de conducción está completamente vacía, y su comportamiento es más parecido en realidad al de un aislante, ¿no? Ahora, si pensemos que aquí ponemos un montón de silicios, ¿no? Silicio, 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 silicio. Es decir, nos imaginemos así la red cristalina, ¿no? En todas direcciones, ¿no? Cada uno de esos tiene 4 electrones. Por ejemplo, le voy a pintar aquí sus 4 electrones a bueno, ¿no? Le voy a pintar sus 4 electrones a el de abajo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si se ve, a lo mejor sería mejor que los pintara con otro color, ¿no? Sus 4 electrones, luego tiene sus 4 electrones, sus 4 electrones, también tiene sus 4 electrones, ¿no? De aquí tiene sus 4 electrones. Es decir, cada uno de estos átomos de silicio tiene 4 electrones libres, ¿ok? Bueno, no libres, sino en su última capa, ¿no? Y todos estos electrones son básicamente los que generan esta suerte de electrones que son capaces de ser movilizados en principio. Ya les dije, ¿no? En una red cristalina perfecta, pues no, porque queda completamente llena la banda de valencia y completamente vacía la banda de conducción. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si por ejemplo, a este silicio lo intercambio por algún material del grupo, perdón, del grupo 5? Cualquier material, cualquier átomo que ustedes quieran del grupo 5 de la tabla periódica. Los materiales de la tabla del grupo 5 de la tabla periódica tienen 5 electrones, es decir, aquí sobra uno, ¿sí? Lo voy a pintar, de hecho, de otro color. Que sobra aquí lo voy a pintar de rojo, ¿ok? Ese es como el quinto electrón de elemento del grupo 5. Ese quinto electrón, pues básicamente los electrones lo que ven no es el potencial de su propio átomo. Cuando ya quedan puestos en la red cristalina, lo que ven es el potencial de la red cristalina, ¿sí? Es decir, el sistema cuántico completo no es el átomo o los átomos individualmente. El sistema cuántico es el cristal completo. Entonces es un sistema cuántico macroscópico, ¿no? En sí, el cristal. Y ese electrón que está ahí, pues ve la red cristalina, que básicamente está hecha de silicio. Bueno, ahí hay un impostor, ¿no? Que está puesto ahí, el átomo del grupo 5, pero bueno,
si hay millones y millones y millones de átomos de silicio y un átomo por ahí de otra cosa, pues básicamente lo que ve es la red cristalina de silicio en promedio, ¿no? Con un defectito por ahí. Bueno, pues la implicación que tiene esto es que el átomo, este electrón, ya queda, digamos, por arriba, o sea, es un electrón adicional en la red cristalina del silicio. Es un electrón de más. Entonces, ese electrón se acomoda acá, en la banda de conducción. ¿Sale? Ahora, si en vez de poner uno, ponemos uno de cada 1000 o uno de cada millón, ¿no? O sea, unos poquitos, es decir, a la hora de construir nuestra red cristalina de silicio, le mezclamos unos poquitos átomos de lo que ustedes quieran de la tabla, del grupo 5, ¿sí? Lo que tenemos es que vamos a tener una densidad controlada de portadores. Podemos decidir cuántos, dependiendo de cuántos átomos pongamos del grupo 5. Entonces, con eso podemos decidir qué tan conductivo queremos hacer al silicio. ¿Sí? Esto es lo que hace muy interesante los materiales semiconductores, que justamente jugando un poquito con la química, vamos a decir, o con la fabricación del cristal, ¿sí? Podemos decidir las propiedades de conducción del material, ¿no? Ahora, caso opuesto, pensemos ahora que ponemos un átomo, pero del grupo 3. El átomo del grupo 3 solo tiene 3 electrones, ¿no? Aquí los voy a pintar ahora de color verde, ¿no? Entonces tenemos 1, 2 y 3. Y como que en realidad por aquí, voy a pintar aquí de blanco, como que nos falta el cuarto electrón, ¿no? Y de nuevo, ese faltante, bueno, los electrones en general, todos estos electrones, los verdes y los azules que están ahí pintados en la red cristalina, pues lo que ven de nuevo es el potencial de la red cristalina, no ven el potencial de un átomo en particular, y pues esencialmente lo que ven es una red cristalina de silicio. Entonces, este hueco que está ahí, pues básicamente es un electrón faltante aquí, ¿no? Que lo podemos pensar como, de nuevo, como una carga positiva. En realidad no es que haya una carga positiva, ¿no? Es un electrón faltante, y entonces eso abre un estado cuántico para que, por ejemplo, este electrón que está aquí pueda caminar hacia acá, se desocupe este espacio, ¿no? Y luego el que está acá camine y ocupe este espacio y el espacio se mueva para acá. Entonces podemos pensar en como este movimiento colectivo de muchos electrones hacia un lado, o bien podemos pensar a este hueco, ¿no? Como si fuera una carga positiva que se mueve en la dirección opuesta. Por eso hablamos de la conducción por electrones y huecos, aunque en realidad siempre el movimiento es de electrones, ¿no? En el mundo, o sea, ya pensándolo fríamente es de electrones, pero esta idea, digamos, de los portadores positivos, de los huecos positivos, como cargas positivas que se mueven en una dirección y los electrones, simplifica mucho a veces el cómo hacemos las cosas. Entonces, por ello es que, bueno, pues así es como lo vemos, ¿no? Ahora, habiendo dicho todo esto, con esto podemos controlar muy bien las propiedades de conducción, ¿no? Es decir, también si podemos dopantes del grupo 3, es decir, una cierta cantidad controlada de átomos del grupo 3 en una red cristalina de silicio, lo que hacemos es que podemos ahora generar una cierta población de estos huecos blancos, ¿no? Que están acá, una cierta población de estos, y de nuevo controlar las propiedades de conducción del material, ¿ok? Sale. Ahora, ¿qué es lo que pasa si logramos, por ejemplo, fabricar una unión de dos de estos materiales? Es decir, poder crecer el cristal de alguna forma, ir haciendo capas del cristal con impurezas del grupo 5, ¿no? Y luego, de repente decir, no, no, ya basta, y ahora hacemos, de aquí para arriba, seguimos creciendo el cristal, pero ahora con impurezas del grupo 3. Bueno, pues sucede que ahí lo que ocurre es justamente esto que hemos estado más o menos dibujando ya en algunas de las diapositivas anteriores, ¿no? Es, aquí tenemos algunos cuantos electrones en la banda de conducción, ¿no? Esta es la banda de conducción, y esta es la región donde estamos creciendo grupo 5, ¿no? Y luego, aquí crecemos, de nuevo, pensemos en silicio o lo que sea,
con dopantes del grupo 3, ¿no? Pues ahí lo que tenemos es huecos, acá abajo, ¿sale? Y este desfase entre las bandas, ¿no? Ocurre de manera más o menos natural, porque justo aquí en la unión, si piensan, a ver, yo voy creciendo, ¿no? Con dopantes tipo N, a estos se les llama tipo N, a estos se les llama tipo P, ¿no? O sea, los que generan, los que dan electrones a la banda de conducción se les llama tipo N, los que quitan electrones de la banda de valencia se les llama tipo P, por ser conductores negativos o positivos, pero no importa mucho. Pero justamente, o sea, yo hago el crecimiento hasta cierto punto tipo N, y de ahí en adelante crezco tipo P, o viceversa, ¿no? No importa. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese lugar? Bueno, pues sucede que en la mera interfaz, de un lado hay exceso de electrones, del otro lado hay exceso de huecos, y bueno, pues esos huecos y electrones básicamente se van a recombinar, es decir, los electrones van a tratar de ocupar los estados de más baja energía, ¿no? Que son los huecos, y entonces como que los electrones y los huecos, justo en las primeras capas atómicas alrededor de la unión, pues se recombinan unos con otros, ¿no? Es decir, se transportan algunos de los electrones hacia la parte P, digamos, ¿no? Entonces, en cierta región como que desaparecen y se genera una cosa que se llama la región de depleción, o la zona de depleción. En esa parte de ahí, pues el semiconductor en realidad ni es P ni es N. Y por un lado, eso sí piénsenlo, ¿no? O sea, si los electrones que están en el lado N y los huecos que están en el lado P, básicamente, todos están balanceados eléctricamente. Es decir, si yo hago un semiconductor tipo N, o hiciera un trozo así, un bulto de puro semiconductor tipo N, eléctricamente está, aunque sea conductivo, eléctricamente es neutral. Es decir, puse suficientes protones para neutralizar todos los electrones, incluso los que están en los estados conductivos, ¿no? Es decir, incluso estos electrones excedentes tienen protones, hay protones en la red cristalina, justamente de los núcleos del dopante tipo P, ¿no? De tipo N, perdón, que neutralizan las cargas. Entonces, a pesar de ser conductivo, es como un metal. O sea, el metal no está cargado, es capaz de conducir, pero no está cargado. Igual, el semiconductor tipo P, no está cargado, es conductivo, pero no está cargado. Pero en esta zona de depresión, al migrar electrones de un lado hacia el otro y recombinarse con los huecos, hay electrones y huecos que, digamos, desaparecen, pero los protones o los núcleos, unos con exceso de protones y otros con deficiencia de protones, ellos siguen estando ahí, ¿no? Entonces, lo que sucede es que como que se genera en esta región de depresión, que no es ni N ni P, porque los electrones y los huecos se recombinan, se genera cargas positivas y negativas de cada uno de los dos lados. Es decir, del lado N se generan deficiencia de electrones, es decir, hay un poquito de carga positiva, mientras que del lado P hay deficiencia de huecos, es decir, hay un poquito de carga negativa. Y entonces ahí se genera un campo eléctrico. Y esta pendiente que tenemos aquí, justamente, es ese campo eléctrico, ¿no? Cuando nosotros aplicamos un campo eléctrico a un semiconductor, lo que hace es que sus bandas, que normalmente las pintamos así como dos bandas paralelas, lo que hace es que se inclinan, ¿no? Entonces, básicamente, cuando aplicamos un campo eléctrico, las bandas se ven así, se ven inclinadas, porque es la diferencia de energía entre los estados menos la energía impuesta por el campo eléctrico, pues que está ahí impuesto externamente, ¿no? Entonces, esencialmente ahí se forma un pequeño campo eléctrico en esta zona de depresión que se le llama. Y entonces por eso pintamos así las bandas, ¿no? Con un poquito de pendiente en esta región de depresión. ¿Sale? Voy a borrar esto que está aquí. Pero lo que tenemos es más o menos eso, ¿no? Ahora, si pensamos en las bandas completas, ¿no? Es decir, esta banda en realidad, de nuevo, ¿no? Es un montón de estados todos ahí apiñados, ¿no? Y esta banda pues también son un montón de estados ahí apiñados, ¿no? Esto ya lo habíamos discutido. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de esos estados? Pues bueno, esos estados se distribuyen como ya lo habíamos dicho, ¿no? En principio, a primera aproximación, como
estados parabólicos, ¿no? Perdón, como una distribución parabólica de los estados, ¿no? Como función del momento, ¿sale? O el momento de red. Y ya habíamos dicho que formalmente no es el momento, pero que para todo efecto práctico lo íbamos a pensar como si sí fuera el momento, ¿no? Esta cosa que llamamos momento de red. Ahora, pensemos en un fotón. Un fotón, si ustedes hacen las cuentas, ¿no? El momento de un fotón, ¿cuánto momento lleva un fotón más o menos? Bueno, pues el momento de un fotón es h barra, no h barra, h sobre lambda, ¿ok? Que si hacen la cuenta, eso es 6.6 por 10 a la menos 34 dividido entre 800, pensemos 800 nanómetros por poner algún número, por 10 a la menos 9, ¿sale? Y eso, si hacen el cálculo, es algo así como 8 por 10 a la menos 28 kilogramos por metro sobre segundo. Eso es el momento de un fotón. 8 por 10 a la menos 28, más o menos, ¿sale? Ahora, pensemos como cuánto sería el momento de un electrón. Pensemos en un electrón que se está moviendo a temperatura ambiente, es decir, un electrón en una red cristalina, en un metal, en un semiconductor, un electrón libre de moverse, pues tiene un momento que más o menos pues debe de ser el momento que le corresponde térmicamente, ¿no? Es decir, el momento de un electrón debe de ser del orden a la raíz cuadrada de 2m por su energía cinética, ¿no? Y esa energía cinética pues debe ser del orden de kT, ¿no? Es decir, esto debe ser como del orden de la raíz cuadrada de 2m por k por t. De ese orden debería de ser, ¿no? De nuevo, no estoy haciendo un cálculo muy así a grosso modo. Y esto me da la raíz cuadrada de 2 por la masa del electrón, que es 1.4 por 10 a la menos 23 por 9.1 por 10 a la menos 31 por 300 Kelvin, ¿no? Que es más o menos la temperatura pues, ambiente, ¿no? De ese orden. Y esto me da aproximadamente 8.7 por 10 a la 26, ¿sale? Kilogramos metros sobre segundo, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a comparar estos dos números. Tenemos, por un lado, 8 por 10 a la menos 28 y por el otro 8 por 10 a la menos 26, perdón, aquí me falta un menos, menos 26. Bueno, pues el momento del electrón es más o menos unas 100 veces mayor que el momento del fotón, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Que las transiciones en un semiconductor relacionadas con las transiciones en un semiconductor que están relacionadas con con una transición radiativa, es decir, o bien con la emisión o bien con la absorción de radiación, básicamente casi no cambian el momento del electrón, ¿no? Es decir, si un electrón pasa de un estado excitado a un estado no excitado, bueno, con menor excitación, pensemos, de la banda de conducción a la banda de valencia, por medio de una emisión radiativa, es decir, emitiendo un fotón, su momento casi no cambia, cambia como 1%, ¿no? Pero para todo efecto práctico no cambia, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las transiciones en un esquema de bandas como este que tenemos aquí, ¿no? Tienen que ser transiciones verticales, es decir, un electrón que se encuentra en este estado no puede pasar
a este estado que está acá o a este estado que está acá. Su momento no puede cambiar, tiene que ser una transición básicamente vertical. Bueno, ok, sí tiene un poquitito, ¿no? De inclinación, pero es tan poquito, es el 1% por ahí así, ¿no? Que para todo efecto práctico podemos pensar que las únicas que están permitidas son las transiciones que son realmente verticales, ¿sí? Entonces, por conservación de momento, esto tiene que ocurrir, ¿sale? Ahora, aquí es donde entra un par de conceptos muy importantes en la parte de los semiconductores para sus propiedades ópticas, ¿ok? Aquí vamos a dividir los semiconductores en dos tipos distintos, o en dos familias distintas, vamos a llamarles. Los semiconductores de bandgap directo, en los que el mínimo de la banda de valencia y el máximo de la banda de conducción están alineados verticalmente, como es este caso, ¿no? O los semiconductores de bandgap indirecto, donde, por ejemplo, pensemos que este es el mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia está por acá, es decir, que están desalineados, ¿sale? Entonces ese es bandgap. Bandgap directo y bandgap indirecto. ¿Ok? Esto es fundamental, chavos. Esto es súper importante y define bueno, no todas, pero partes muy importantes de las propiedades ópticas de los semiconductores. Los semiconductores de bandgap directo, básicamente, si ustedes tienen un electrón en cualquiera, digamos, pensemos que sí es perfectamente parabólica la banda, ¿no? Entonces, pues, si ustedes tienen un electrón aquí, típicamente es más probable que el electrón tienda a bajar de estado, digamos, de poquito en poquito, es decir, que vaya bajando y se vaya termalizando, es decir, que vaya perdiendo temperatura o momento y baje hasta el mínimo de la banda de conducción, ¿sí? Y ya después, entonces sí, digamos, decida, cuando ya no tenga a otro lugar a donde ir, entonces sí decida, digamos, hacer el salto grande emitiendo, por ejemplo, un fotón, es decir, emitiendo un paquete de energía grande. Entonces, este tipo de desexcitación, es decir, este tipo de movimiento hacia el valle, ese ocurre básicamente por lo que llamamos emisión de fonones, ¿no? Es decir, va perdiendo energía chocando con la red cristalina, le va cediendo energía a la red cristalina, el cristal se calienta un poquito, ¿no? Absorbe esa energía, pero el electrón se desexcita y bueno, cuando ya llega aquí al mínimo, pues ya no tiene como a dónde irse, a menos de que ahora sí haga un brinco grande, desexcitándose probablemente de nuevo, usando una transición por medio de un fotón, ¿no? Que esta transición de aquí a aquí, esta sí está permitida, porque si les dan cuenta es básicamente vertical, ahí no hay cambio de momento del electrón, el electrón mantiene su momento, bueno, cambia muy poquito, y entonces es permitida radiativamente. Mientras que en este caso, ¿no? Si tenemos un electrón aquí, hacer este brinco hasta acá, de nuevo, es un proceso que aunque no es imposible, es muy improbable, es mucho más probable que el electrón se termalice y llega aquí. Ahora, de aquí a aquí, esta es una transición que no está permitida, porque de nuevo, aquí hay un cambio de momento muy fuerte, y como el electrón o como el fotón no se puede llevar ese momento, es decir, no puede haber conservación de momento, porque el fotón para todo efecto práctico es como si no llevara momento, al menos comparado con el electrón. Esta transición de aquí a acá no está permitida. En principio podría ocurrir esta, pero entonces tendríamos que tener un hueco ocupando este estado. Y de nuevo, si hubiera un hueco en este estado, es más probable que el hueco tienda a termalizarse e irse al máximo aquí de la banda de conducción, a que, digamos, acepte un electrón que venga de acá. Entonces, por lo tanto, este tipo de semiconductores, aunque sí en principio no está prohibido que emitan fotones, son muy malos emisores de fotones, porque es mucho más probable que se termalicen y que los electrones y los huecos nunca estén en posibilidad realmente de emitir fotones, que acá. Acá sí es muy probable porque se alinean los estados, puede haber transiciones verticales que no requieren cambio de momento en el electrón, y entonces las emisiones de fotones son más probables, ¿no?
Ok, entonces, de nuevo les decía, había como dos familias. Estos que sí son buenos para emitir radiación son como el arsenio de galio, el arsenio el nitruro de galio, ¿no? Y hay algunos otros, arsenio fósforo de indio, etcétera, etcétera. Muchos de estos son aleaciones donde el semiconductor no es un solo átomo, como en el caso del silicio o el germanio. Por cierto, el silicio y el germanio, ¿no? Son de estos. Eh, pero acá típicamente son semiconductores que son aleaciones binarias, se les llaman, ¿eh? Es decir, tienen átomos del grupo 3 y del grupo 5, ¿no? Entonces, esto se les llama semiconductores 3, 5, así se les llama, ¿no? Y también hay semiconductores 2, 6, ¿sale? Hay un montón de este tipo, ¿no? Hay aleaciones, incluso hay aleaciones ternarias y cuaternarias donde se mezclan más átomos y empieza a complicar la cosa. Vamos a platicar luego un poquito de esto, pero en realidad no importa, ¿no? Entonces, ahora por eso es que no tenemos realmente LEDs de silicio o de germanio. Digo, aparte de que el bandgap del silicio y del germanio es muy pequeño, como de 0.7 o 0.5 electron volts, entonces ni siquiera estarían cerca del visible o en el infrarrojo cercano, están ya más como hacia el infrarrojo medio, digamos, ¿no? No, bueno, no es cierto, están como en una mica, todavía están en el infrarrojo cercano, pero aun cuando en principio su bandgap es adecuado para emitir infrarrojo, las transiciones radiativas básicamente son muy poco probables, son casi podríamos decir que están prohibidas, ¿no? Formalmente no es cierto, sí están permitidas, pero son muy poco probables. Entonces por eso no tenemos diodos emisores de luz de silicio o de germanio, pero sí tenemos diodos emisores de luz del arsenio de galio, del nitruro de galio, del arsenio de indio, de otros materiales, digamos, de este tipo de familias de los 3,5, ¿no? Ok, espero que haya quedado claro, ¿no? El por qué solamente los semiconductores de bandgap directo son los que funcionan realmente para emitir luz. Aguas, emitir, no para detectar, ¿sí? O sea, si yo tengo un fotón, si yo tengo un electrón, digamos, ocupando este estado de aquí, y tengo un fotón con toda esta energía de aquí a acá, es una transición que sí está permitida, ¿sí? Mientras sea vertical, ¿no? Y este electrón pase a ocupar este estado de aquí, eso sí está permitido, es decir, el silicio y el germanio sí absorben fotones. Lo que no son buenos son para emitir fotones, ¿ok? Y eso, de nuevo, es algo que es importante tener en mente, ¿no? Por ejemplo, sí hay muy buenos fotodetectores hechos a base de silicio o de germanio, pero no emisores, ¿sale? Entonces, espero que con esto más o menos se haya pues quedado claro cómo o qué consideraciones hay para los semiconductores son buenos y malos para emitir luz y qué determina, ¿no? Por qué pues, básicamente casi todos los materiales que utilizamos para diodos láser, para LEDs, etcétera, etcétera, pues son más bien de estos 3,5 y otro tipo de aleaciones también de ese estilo, que silicio germanio, que son muy comunes y que se utilizan para muchas otras aplicaciones por sus propiedades eléctricas, pero que son malos emisores de luz. ¿Sale? Ok. Aquí un poquito para redondear todas estas ideas, ¿no? Lo que vamos a hacer es, ahora vamos a hablar un poquito de las aleaciones que mencioné hace un rato, ¿no? Bueno, si tenemos arsenio de galio, pues se emite en el infrarrojo, como a 800 nanómetros más o menos, 820 o por ahí así, no recuerdo la longitud exacta. Si se le pone ahí una cierta dopante, pues lo puede uno empujar hacia no un dopante, sino si hace uno una lesión, ahorita la vamos a ver, uno lo puede empujar un poquito hacia el rojo, ¿no? Y con eso se hacen los LEDs rojos y los láseres rojos, los diodos láser rojos. Pero pues básicamente hasta ahí llega, digamos, el arsenio de galio. Luego, si uno usa nitruro de galio, ¿no? O algunas aleaciones alrededor del nitruro de galio,
uno puede, pues más o menos emitir en el borde del ultravioleta, como a 400 nanómetros. Por ahí hay una aleación con nitruro de galio también que emite como a 480, si no mal recuerdo, que es con lo que se hacen los LEDs azules, ¿no? Que son la base de los LEDs blancos, por cierto, aguas con los LEDs blancos, ahorita platicamos un poquito de eso, que se han vuelto muy muy importantes como fuentes de iluminación, ¿no? Para sustituir los focos de filamento y todas estas otras fuentes que son altamente ineficientes, ¿no? Los focos de filamento son extremadamente ineficientes, solamente alrededor del 4% de la energía eléctrica que se pone en el filamento se convierte en luz visible, el resto se pierde en calor, en infrarrojo y en otras longitudes de onda que no nos interesan, ¿no? Pero básicamente en calor y infrarrojo. Entonces, de cada 100 watts de electricidad que pagan ustedes, ¿no? Solamente como 4 watts realmente son de luz visible. Entonces, pues es sumamente ineficiente, obviamente, ¿no? Mientras que los LEDs pueden alcanzar eficiencias que están por arriba del 90%. Pero bueno, regresando un poquito a cómo hacer LEDs de distintos colores. O sea, ahí ya dimos recetas como para el azul violeta, como para el rojo infrarrojo, ¿no? ¿Y qué hay de los otros colores? ¿Cómo le hacemos, no? Bueno, pues sucede que uno puede tomar distintas fracciones de distintos elementos de los grupos 3 y 5 y hacer ahora aleaciones ternarias, ¿no? Por ejemplo, una que podemos hacer es tomar aluminio, poner cierta fracción de aluminio, galio, ¿no? Estos dos son son materiales del grupo 5, y el arsénico, ¿no? Que es del grupo 3. Entonces tenemos ahí aluminio, galio, arsénico, ¿no? Y por cada átomo de arsénico que ponemos, bueno, o por cada, vamos a decir, 100 átomos de arsénico que ponemos, ahí podemos escoger una fracción X, ¿no? De átomos que ponemos de aluminio y átomos que ponemos de galio. Es decir, aquí lo que vamos a tener ya no es precisamente un dopante, donde ponemos una cantidad pequeñita de algún átomo extraño, ¿no? Sino realmente aquí ponemos, no sé, 30% de aluminio, 60% de galio, y la misma cantidad de arsénicos, por decir, ¿no? O alguna cosa de ese estilo. Y entonces con esos realmente creamos un nuevo semiconductor que no es ni arsenuro de galio ni arsenuro de aluminio. Y sucede que como función de esta, si podemos decidir cuánto ponemos de aluminio y cuánto ponemos de galio, que de hecho sí se puede, podemos crear toda una colección de semiconductores. Voy a poner aquí la fracción de aleación, aquí voy a poner el 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y ya me faltó aquí llegar hasta como 0.5. ¿Sí? Pensemos que, bueno, está muy fea la gráfica y los numeritos, pero ahorita los ponemos bien. Y aquí ponemos 1.5, 6, 7, 8, 9 y 2, 2.0. ¿Ok? Aquí esta es la energía del bandgap en electron volts, ¿no? Esta es en electron volts. Y esta es la fracción de aleación, es decir, si nos paramos aquí, lo que tenemos es básicamente que la fracción de aleación es 0, entonces tenemos arsenuro de galio, ¿sale? Si nos vamos acá, tenemos como 50-50, es decir, 50% de aluminio, 50% de galio, aquí. Bueno, pues sucede que en 0, más o menos el arsenuro de galio anda por aquí como por 1.42 o por ahí así, y va subiendo hasta como por aquí, que llega casi a 2. ¿Okay? Entonces va haciendo una curva que se ve más o menos así. Esa es la forma en la que, decidiendo las fracciones de aleación, es decir, cuánto pone uno de uno y cuánto pone uno del otro,
uno puede escoger el bandgap de su semiconductor, ¿ok? Al menos entre como 1.4, aquí vamos a poner que aquí es como 1.4 electron volts, 1.42 o por ahí así, y como hasta 2, ¿no? Entonces, desde, pues ahí en el infrarrojo, 820 o por ahí nanómetros, y como hasta 2 electron volts, que ya está, pues en el amarillo, ¿no? Incluso ya a lo mejor hasta un poquito hacia el verde. Podemos nosotros decidir, ok, queremos que el bandgap esté en este punto, y escoger una fracción de lesión y hacer nuestros LEDs con esa fracción de lesión, ¿sale? Y decidir el color en el que queremos que emitan. Ok, de aquí en adelante sucede algo muy extraño. De aquí en adelante, si que seguimos aumentando la fracción de lesión como de ahí, de punto 45 o por ahí, ¿no? En adelante, el semiconductor que se genera ya no es de bandgap directo y entonces ya no es bueno para emitir luz, ¿sale? Entonces por eso estas son solamente las regiones, digamos, donde lo tenemos bueno, graficado, ¿no? O sea, de todas formas, digamos, sí sigue aumentando de manera continua, pero ya no lo podemos utilizar como emisor de luz, entonces pues ya deja de ser, digamos, de interés, ¿no? Ahora, también se puede hacer una fracción de lesión no solo con el grupo 5, sino también con el grupo 4, y entonces podemos hacer otros semiconductros más, por ejemplo. Aquí vamos a poner ahora la fracción de lesión, vamos a poner aquí 1.0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, y aquí vamos a poner desde 0, punto 1, punto 2, punto 3, ¿sale? Como en las fracciones de aleación. Esta es la fracción de lesión, esta es la energía en electron volts, ya sabíamos, ¿no? Y esta es esta aleación, galio, arsénico, 1 menos X, antimonio, X, ¿no? Es arseniuro antimoniuro de galio, ¿no? Bueno, hay una aleación entre arseniuro de galio y antimoniuro de galio. En este caso, el bandgap ahora va decreciendo, ¿no? Entonces tenemos punto 1, 2, 3, 4, entonces como de por aquí así de 1.45, que ya sabíamos que es el arsenio de galio, ¿no? Es decir, cuando X es igual a 0, lo que tenemos es arsenio de galio, que tiene que ser el mismo que aquí, ¿no? En 1.4. Aquí hemos dicho que este era 1.5, ¿no? Y va decreciendo como hasta 1 electron volt, o un poquito arriba de 1, un poquito abajo de 1.1, como hasta por aquí, poquito abajo del punto 3, ¿no? De nuevo aquí, de aquí en adelante ya se vuelve un semiconductor de bandgap indirecto, pero de nuevo podemos escoger, ya todos estos están en el infrarrojo, ¿no? Pero podemos escoger qué longitud de onda dentro del infrarrojo hasta cierto valor, como en 1.05 electron volts o por ahí así, podemos elegir la longitud de onda jugando con estas fracciones de aleación, ¿sale? Y así como hay estas, hay algunas otras que se pueden utilizar en algunas otras regiones, ¿sale? Desafortunadamente no hay un continuo, es decir, hay ciertas regiones en las que no podemos encontrar de manera natural semiconductores que emitan en esa región. O en algunas sí, pero luego es medio complicado, o no funcionan muy bien, o su eficiencia es muy baja, etcétera, etcétera. Un ejemplo es el verde. El verde ha sido muy complicado, ¿no? No se han encontrado semiconductores adecuados para emisión en verde, al menos no de láseres, ¿no? LED sí, o sea, en baja corriente y cuando no se necesitan eficiencias muy altas, sí los ha habido, pero en realidad la región del verde ha sido complicada, ¿sale? Y ya nada más para cerrar esta parte, me gustaría que pudiéramos poner aquí un concepto más antes de cerrar la sesión, ¿no? Y es, utilizando estas ideas de que ahora uno puede, a partir de mezclar los elementos adecuadamente en la red cristalina,
no solamente escoger si es tipo P o tipo N, sino además elegir el bandgap. Entonces realmente esto abre muchas posibilidades para hacer realmente ingeniería de los estados cuánticos, es decir, decidir, por ejemplo, el tamaño de una transición en un semiconductor, elegir una longitud de onda o elegir lo que uno necesite elegir, prácticamente teniendo control sobre en dónde quiere uno poner las transiciones, ¿no? Bueno, si llevamos esto al extremo, ¿no? Una cosa que se puede hacer es, ahora pensemos que los semiconductores, hay varias técnicas para crecerlos, lo vamos a platicar en más detalle en las próximas sesiones, ¿no? Pero antes de entrar en esa parte, vamos vamos a pensar que ya sabemos cómo crecerlos y vamos a pensar que los podemos ir creciendo así como por capas atómicas, es decir, que tenemos una oblea de semiconductor y que podemos ir depositándole capas y capas y capas de semiconductor encima. Bueno, sucede que si hacemos eso, podemos ir modulando o podemos ir decidiendo poner, por ejemplo, digamos, esta fracción de lesión por un cierto espesor y luego poner otra cierta fracción de lesión, digamos esta otra, por otro cierto espesor. Y entonces, ¿cómo se va a ver? Si esta es la, digamos, si la dirección de crecimiento es esta, ¿no? Lo que hace es que el bandgap en una región, mientras estamos poniendo, por ejemplo, voy a usar los colores, este y este, ¿no? Aquí tenemos un bandgap grande, ¿no? En la parte verde. Si ahí cortamos el crecimiento y ahora empezamos a crecer del otro semiconductor, del amarillo, ahora tenemos un bandgap más chiquito, ¿sale? ¿Sí? Si luego, por ejemplo, regresamos a la primera fracción de lesión, entonces lo que tenemos es que ahora se vuelve a ensanchar, ¿cierto? Y en principio uno podría decidir, pues, crecer una cierta cantidad con este bandgap y luego, por ejemplo, volver a regresar al otro bandgap y crecer ahora, por ejemplo, una capita muy delgada y luego volver al crecimiento que teníamos antes. Y entonces uno puede ir haciendo unas bandas que se van viendo pues así un poco como un telegrama, ¿no? Pero si se dan cuenta, un electrón que cae en esta parte de aquí, en esta parte que está aquí, por ejemplo, si ocupa un estado que se encuentra aquí, si tiene esta energía, de alguna forma está confinado dentro de esta región geométrica, es decir, nada más está confinado a quedarse dentro de esa capita que crecimos con ese bandgap, ¿sí se acuerdan? ¿Sí, sí, sí? Y eso implica que este electrón que está aquí, lo que ve es básicamente un pozo cuadrado, ¿a poco no? Esto es un pozo de potencial cuadrado, tal como los que estudiamos en la tercera sesión o en la cuarta sesión, ¿no? Tercera y cuarta sesión del curso. Bueno, pues sucede que eso se puede hacer, ¿sí? Hay técnicas para hacer eso y uno puede decidir el espesor y la profundidad del pozo. Y si se acuerdan, con decidir el espesor y la profundidad del pozo, uno puede decidir dónde quiere uno poner los estados cuánticos. Entonces, ya no solamente lo podemos hacer con bandas, ¿no? Que son cosas ahí medio difusas, ¿no? O sea, solamente escoger el ancho de las bandas, sino uno puede hacer pozos y realmente colocar un conjunto de niveles de energía donde uno los quiere y que tengan las propiedades y las funciones de onda que uno quiera prácticamente a voluntad, ¿sale? Bueno, pues eso se hace hoy en día, ¿no? Y de hecho con colecciones complicadas de muchos pozos cuánticos, uno puede generar sistemas cuánticos que emitan en longitudes de onda donde no existe ningún material en la naturaleza que tenga la capacidad de emitir, por ejemplo, en la región de terahertz, es decir, en longitudes de onda extraordinariamente largas, en el infrarrojo, pero muy muy lejos en el infrarrojo, ya casi pegándole a las microondas. Sucede que ahí no hay ningún sistema cuántico que tenga las energías adecuadas para emitir radiación ahí, ¿sí? Que podemos manipular y utilizar, por ejemplo, para hacer un diodo láser o un LED de este tipo de radiación casi microondas, ¿no? Pero uno puede crear
sistemas con varios pozos cuánticos puestos de la manera correcta, ¿no? Donde los, niveles queden alineados exactamente con el espaciamiento que uno necesite para que se emitan fotones de la longitud de onda que uno quiera. Y eso hoy en día se hace, bueno, ya se lleva haciendo como unos 20 o 30 años. Y bueno, pues eso abre también posibilidades para hacer realmente ingeniería cuántica. Uno puede diseñar sus propios sistemas cuánticos y hacerlos que tengan las propiedades ópticas, eléctricas o prácticamente las propiedades que uno quiera, ¿no? Si uno tiene la capacidad de crecer y primero de crear un sistema de ese estilo, ¿no? Y luego ya, digamos, de darle una realización material, ¿no? Es decir, de crecerlo, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, y ahora sí regresamos a aquel sistema idealizado que parecía casi, pues, solo un ejercicio académico. El pozo cuántico cuadrado se puede crear y se puede utilizar para luego crear dispositivos electrónicos o electrónicos con propiedades que uno quiera y que no exista y que no haya otra forma de hacerlo. Entonces, pues bueno, con esto ahorita me gustaría concluir la sesión por el día de hoy, pero pues dejar todavía ahí abierta la puerta para que en la próxima sesión hablemos un poquito sobre crecimiento de semiconductores, es decir, cómo son las técnicas con las que se fabrican ya realmente este tipo de materiales, y de ahí saltemos ya a algunos otros temas como la detección de luz y demás, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo, agradecerles mucho haber estado aquí y esperar que los vemos la próxima sesión. Muchas gracias.